¿Qué tal? Buenas noches, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes en esta hora. Aquí estamos una vez más para compartir la palabra de nuestro buen Dios con usted y con su familia. Te invitamos a que puedas estar allí conectándote con nosotros, como siempre, para poder recibir una instrucción de lo que es la palabra de nuestro buen Dios. Así que en esta noche bendecimos la vida de cada uno de ustedes una vez más en el nombre de Jesús. Estamos aquí para compartir entonces la palabra de nuestro Dios. Vamos a esperar unos minutos para que podamos ser algunos más que estemos conectados en esta noche, mientras te invitamos a que te puedas mandar tus pedidos de oraciones al más 549-3624-2631-67, más 549-3624-2631-67. La línea está habilitada 24 horas del día. Mientras nosotros estamos aquí esperando tu conexión, podés estar mandando también tus pedidos de oraciones. Que Dios pueda bendecir la vida de cada uno de ustedes. Vamos a esperar un ratito para que se vayan conectando algunos más en esta noche y vamos a poder compartir lo que la palabra del Señor va a hablar a nuestras vidas en esta hora. Entonces vamos a ver aquí en esta noche lo que hoy tenemos para compartir con usted. Mientras, ¿qué te parece si ya vas abriendo la Biblia en el primer libro de Reyes? Ahí te estoy dejando en comentarios, primer libro de Reyes, para compartir lo que es la palabra de nuestro Dios en esta noche. Vamos a estar viendo primer libro de Reyes hoy, y a base de esta palabra vamos a estar compartiendo la instrucción de parte de nuestro buen Dios. Entonces, primer libro de Reyes, capítulo número 12 en esta noche. Ahí conectadita Paola Heredia, ya con nosotros también. Que Dios bendiga tu vida, Paola. El Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes en esta noche. ¿Sí? Hoy vamos a estar compartiendo entonces primer libro de Reyes, capítulo 12. Vaya usted abriendo su Biblia. Hoy vamos a estar hablando la segunda senda, el segundo camino, el segundo trazado que debemos nosotros llevar a cabo o transitar algunos factores de nuestras vidas que necesitamos nosotros superar. Así que en esta noche vamos a esperar algunos más que estén compartiendo con nosotros, que se vayan conectando en esta hora. Entonces, sí, ahí también ya está conectada Sandra Ojeda y junto con ella su esposo Ariel. Que Dios bendiga la vida de estos dos varones. Siervos también, vamos a esperar un poquito más para poder compartir, que seamos un poquito más lo que podamos compartir en esta noche. Vamos a estar viendo allí también que se vayan conectando algunos hermanos en esta hora, ¿sí? Señor bendiga entonces la vida de cada uno de los hermanos que ya están compartiendo con nosotros. Vamos a estar entonces compartiendo el segundo libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo número 12. Primer libro de Reyes, capítulo número 12 en esta noche. Ahí también está conectada ya Mabel. Que Dios bendiga la vida de la sierva en esta noche. Primer libro de Reyes, por favor, en esta noche, para poder compartir la palabra de nuestro buen Dios en esta hora. Primer libro de Reyes, capítulo 12, más 549-3624-2631-67. Allí lo encuentra usted en el comentario. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en breve nada más. Ese número de teléfono es para que usted pueda estar conectándose con nosotros y pedir oración, ¿sí? Vamos a estar entonces allí compartiendo la palabra del Señor en breve nada más. Que Dios bendiga la vida de todos los hermanos, de todas las hermanas. Para que nosotros podamos saber que usted está conectado con nosotros, hágase un comentario, porque el sistema, no sé, pero el sistema nos muestra, por ejemplo, que están allí conectaditos. Veo por allí que algunos mandan, por ejemplo, un link como que me gusta, o me agrada, o me gusta, o cosas así allí, y aparecen como, por ejemplo, también esta gente linda desde Buenos Aires, que ya Sandra creo que es el nombre. Sí, ahí también está Antonio. Lo único que veo es
los corazoncitos o el link de me gusta, y ahí estoy sabiendo. Cuesta, no sé por qué, pero cuesta. Entonces ahí, si usted es tan amable, manda un mensajecito, sí. Ahí Rosa Lagraña también está conectada ya. Que Dios bendiga la vida de ustedes. También Vivian Marín, por ejemplo, ya está conectada también. Que Dios bendiga la vida de los siervos en esta noche. Vaya abriendo su Biblia porque ya vamos a compartir la palabra del Señor en esta hora. No te olvides que seguimos con 24 horas de oración, 24 horas de oración. Los días jueves a las 12 de la noche iniciamos y terminamos el día viernes, luego de las 10 de la noche, cuando hacemos la transmisión en vivo. ¿Cómo está, Tonito? Que Dios bendiga. Te mando un abrazo desde aquí, un abrazo fuerte para vos, varón. Que Dios bendiga tu vida en esta noche, ¿sí? Entonces, vamos a estar compartiendo lo que es la palabra del Señor. Entonces, vamos a estar viendo enseguida nada más la palabra y de esa manera vamos a poder estar conectaditos. Carlos Pucheta también, desde Basail Chaco, ahí saltó el comentario de él. Basail Chaco conectado, ahí está con su esposa María y con su hijo Caleb también atendiendo la conexión para poder recibir la palabra de nuestro Dios. Estamos por tener una enseñanza gloriosa en nuestro ministerio el día 14 de este próximo mes de julio. Comenzamos a las 2 de la tarde con el profeta Emanuel Blanco. Sí, vamos a estar recibiendo instrucciones de reino a través del profeta Emanuel Blanco y todo su equipo profético desde Bahía Blanca, Argentina, a través del sistema Zoom. Así que vamos a estar ahí teniendo atención, entonces teniendo la oportunidad de ser capacitados. Vamos a darle un minutito más. Capítulo número 12, por favor, del primer libro de Reyes en esta noche. A base de ello, vamos a estar enseñando lo que es la palabra de nuestro Dios en esta hora. Muy contento, muy bendecido por cada uno de ustedes en esta noche, ¿sí? Ahí ya también Vivian Marín compartiendo también con nosotros. Dios bendiga la vida de los servidores, de los siervos, de los ungidos del reino de los cielos, ¿sí? Como suelo decir, de los ungidos de Dios en la tierra. Vamos a leer entonces el verso 25 en adelante en esta noche del primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo número 12, verso 25 en adelante, dice: entonces reedificó. Si la palabra sale como reedificar, está hablando de que en algún momento algo estuvo edificado, fue arruinado, fue destruido o fue, parcialmente destruido algo, ¿sí? Entonces dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Panuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos. Cuando la Biblia habla sobre lugares altos, habla también de lugares donde por lo general se ofrecieron o se ofrecen sacrificios a los demonios. Entonces, acá lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Acá usted se puede dar cuenta del por qué estoy diciendo esto. Lugares altos, ¿sí? Eran lugares fortificados, lugares donde se manifestaban o se hacían adoración o sacrificio a los demonios. Y acá usted puede ver que se declararon sacerdotes a gente que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había edificado, no Dios. Sacrificó pues sobre el altar que había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado,
de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Antes de comenzar con la enseñanza de este día, es importante que nosotros podamos tener presente algo muy importante acá. ¿Sí? Vemos nosotros claramente cómo Jeroboam había primeramente endurecido su corazón ante Dios. ¿Sí? Su corazón se rebeló a la palabra, se rebeló a Dios. Su orgullo, su soberbia, su altivez de espíritu, su elocuencia, sus propios conceptos tuvieron mayor autoridad en la vida de él que Dios. Pero el corazón de este varón se había desviado de los asuntos del reino. Y dice la palabra del Señor que él instituyó cosas, estableció algo que Dios no había establecido. Y dice la palabra del Señor que también reedificó ruinas que Dios no mandó que se reedifiquen. Y también allí dice que en la parte de Betel y Dan había edificado altares y ofreció, dice que mandó a hacer 2 becerros de oro, uno de Juan Dan, otro en Betel, y de su corazón sacó un día de fiesta solemne para estos becerros, y de su corazón estableció sacerdotes y estableció una línea, una doctrina, una enseñanza, de acuerdo a lo que nos está hablando la palabra del Señor en el verso 32, verso 33 del capítulo 12, el primer libro de Reyes, y dice que allí sacrificó a sus demonios y subió al altar para quemar incienso. ¿Qué lo hizo? Los sacerdotes que él había instituido, y dice la palabra que había, escuche bien lo que dice el verso 33, allí en su segunda parte prácticamente, el verso 33 dice, y en el mes de octavo dice, él había inventado de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Amén. Acá vamos a estar hablando un poquito en esta noche con respecto a lo que nos concierne este día, y vamos a estar hablando bendiciones, Vivian, ¿sí? Vivian, sí, ahí también estamos a ver, bendiciones acá, Eliezer también, que Dios te bendiga, ¿sí? Vivian Marín, bendiciones, así que Dios bendiga la vida también, la vida de Tonio, la vida de Carlos y de todos ustedes. Ahora vamos a ir viendo por parte acá algunas cosas importantísimas. Vamos a estar hablando de Betel. La Biblia nos enseña a nosotros de que en un momento determinado Elías estaba preparando a su sucesor, a Eliseo. Lo llevó a Jericó, lo llevó a Betel, lo llevó a Gilgal, le llevó a 4 lugares claves en la vida de un ministro. Ahora, fíjense algo importante. Dice ayer hablamos de Gilgal, hoy vamos a hablar de lo que es Betel. Y vamos a ir viendo nosotros, a medida que va avanzando con el estudio, vamos a ir sacando a luz algunas cosas importantes. Ahora, Betel, ¿sí? La palabra Betel, ¿sí? Vamos a ir viendo qué es lo que significa. Betel, en su etimología hebrea, Betel significa o quiere decir casa de Dios. Ese lugar fue donde Dios había visitado a Jacob, o donde Jacob tuvo un sueño. ¿Se acuerdan que él tuvo el sueño de la escalera? Donde de pronto bajaban ángeles donde estaba él, y donde también peleó con el ángel, y dice, no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Es decir, que Jacob mantuvo firme su postura ante Dios, esperando la bendición del Eterno, y no soltó a Dios hasta que Dios lo bendiga. Entonces ahí nosotros estamos viendo uno de los hechos importantes que sucedió en ese lugar. Vemos también allí que Dios establece una promesa a Jacob, nieto de Abraham, ¿sí? Nieto de Abraham. Dice la palabra del Señor que la promesa que Dios le había establecido a Jacob, allí en el capítulo número 12, y usted puede estudiar la Biblia ahí, podemos ver nosotros claramente de que la promesa que Dios le hace a Jacob, nieto de Abraham, es la misma que le hizo a su padre Isaac. Y fíjese que en 2 generaciones Dios prometió lo mismo, habló lo mismo y mantuvo firme su promesa. Ahora, nosotros vemos que allí también Dios establece o confirma un pacto hecho con Abraham en la vida de su nieto. Fue en ese mismo lugar donde la identidad de Jacob fue cambiada. ¿Escuchó bien acá? Fue en ese mismo lugar donde la identidad de Jacob fue cambiada. ¿Qué significa Jacob? Usurpador.
¿Qué dijo Dios a Jacob? Ya no será más tu nombre Jacob, le dice, sino que ahora será Israel, porque luchaste con Dios y saliste victorioso. Entonces, hablamos de Israel, príncipe. Dios le cambia la identidad, Dios le cambia el carácter, Dios le cambia la persona. Dios transformó, mudó totalmente a Jacob en ese lugar, cuando Dios hace el pacto con Jacob, y ahí donde se muda la vida de Jacob a una nueva persona. Entonces ahí nosotros vemos claramente, ¿sí?, donde en el verso capítulo 12, también en el capítulo 35 de Génesis, habla de Jacob, y usted lo puede estar estudiando la Biblia. Ahora, no vamos a entrar a compartir tantos pasajes para que el tiempo no se vaya muy lejos y no se dispare el tiempo para compartir con usted y podamos hablar lo más justo, lo más necesario. Mientras usted, ¿qué le parece si comparte con sus grupos para que nosotros podamos ser mucho más lo que podamos estar estudiando la palabra de Dios hoy? Fíjese, es importante la promesa de Dios a Jacob. Ahora, cuando Dios se hace presente, permítame, me acomodo un poco mejor, cuando Dios se hace presente en la vida de las personas, cuando Dios se manifiesta a la vida del hombre, de la mujer que fue escogida, señalado por Dios para que pueda cumplir un propósito en la tierra, para que se pueda establecer la voluntad de Dios sobre la vida de los hombres y nosotros podamos ejercer nuestro ministerio, Dios se manifiesta en nuestra vida. ¿Qué sucede en usted y qué sucede en mí? Lo primero que sucede es que somos mudados a otra persona. Vamos a ir analizando un poquito acá con respecto a esto para poder dar más ejemplos para que usted pueda interpretar mejor lo que estamos queriendo señalar en esta noche o en esta tarde, según el lugar donde está usted compartiendo la transmisión. Fíjese algo importante. Primeramente, cuando toquemos la vida de Saúl, ya que anoche lo tocamos, cuando Saúl es confrontado, por así decirlo de alguna manera, cuando buscaba la asna de su padre, dice que él se encuentra con el profeta Samuel. Samuel elige la mejor porción para él porque Dios ya le había señalado que Saúl iba a ir. Ahora, una de las cosas que sucedió en la vida de Saúl fue que se cumplió una promesa, una palabra que el profeta Samuel le había declarado a Saúl en un momento determinado, que se iba a encontrar con un grupo de profetas y él en el grupo de profetas iba a profetizar. ¿Estamos ahí? Ahora, Saúl de ese día profetizó y nunca más profetizó, ¿sí? Nunca más profetizó, fue el único día. ¿Pero por qué él profetizó ese día? Porque era una de las señales que Dios había establecido en la vida de Saúl a través del profeta para que Saúl sepa que Dios estaba allí. Ahora, también sucedió algo con Saúl. Saúl fue mudado a otra persona. Escuche acá. Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver Saúl con el ministerio? Muchas cosas, porque ayer hablábamos nosotros, no sé si se acuerda, que el ungimiento del rey Saúl daba a entender o daba a conocer el inicio del ministerio o de los 5 ministerios establecidos luego por Dios de acuerdo a Efesios 4:11. Ahora, fíjese algo importante en esta noche. ¿Qué es lo que sucedió en la vida de Saúl? No tan solo que la unción de Dios cayó en él, estaba en él, sino que también dice la palabra que él fue mudado totalmente a otra persona. Ahora, ¿qué diferencia había? En la misma condición, la misma situación pasó, la misma situación vivió el rey David. David también, cuando fue ungido por el mismo profeta Saúl, dice la palabra del Señor que también fue mudado a otra persona. Vemos nosotros que en ambas personas sucedieron las mismas cosas. Fueron transformados, Dios los muda a otra persona, Dios transforma su carácter, su identidad, su conducta, su persona. Hace de ambos algo totalmente diferente al resto de la población o al resto de los hombres de Israel. Ambos, tanto David como Saúl, tuvieron la misma educación. Fueron instruidos por la misma ley, por la misma palabra, por el mismo Torá, por los mismos sacerdotes del templo, por los mismos padres. No por los mismos, sino por padres diferentes, pero recibieron la misma instrucción de acuerdo a la ley judía. Entonces quiere decir que ambos tuvieron la misma condición de enseñanza, las mismas instrucciones, tuvieron las mismas oportunidades, tuvieron los mismos privilegios. Pero ¿qué pasó entre uno y el otro? La palabra del Señor nos revela claramente de que en Saúl creció el orgullo, la albanidad, la soberbia. Como diríamos en Argentina, no sé que en otra parte, pero en Argentina se le subió la mostaza a la cabeza, ¿sí? Como diciendo, se puso muy altivo en su espíritu y se cree ser superior a otro. El orgullo.
Ahora nosotros vemos claramente acá algo muy importante. La vida de nuestra propia vida, nuestra vida en Dios, tiene que ser primeramente una vida sumisa al Señor, decíamos anoche, para que Dios pueda seguir hablándonos a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la vida de toda persona que es cambiada? De acuerdo a Hechos capítulo número 13, anote usted porque estoy sacando cosas de mi cabeza. Hechos capítulo 13 nos habla claramente la palabra del Señor, una palabra poderosísima que me gustaría que usted lo pueda tener y lo pueda leer y meditar una y otra vez para que la palabra se revele cada vez más y se profundice más el conocimiento de Dios sobre su vida. Hechos capítulo 13 dice que en un momento de reunión el Espíritu Santo irrumpe la reunión de los santos, donde estaban los profetas, donde estaban los apóstoles de aquel momento. Ahora, ¿qué dice el Espíritu Santo? Dice, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Ahora, cuando la visitación del Espíritu Santo se hace tan real como en este caso, para poder declarar el ungimiento del escogido para cumplir un ministerio, sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea pastor, sea maestro de la palabra, ya las cosas totalmente diferentes, porque la unción que desciende sobre la vida del señalado o del escogido por Dios es transformada. ¿Podemos tener defectos? Tendremos, todo el mundo tiene defectos, no se preocupen por eso. ¿Podemos cometer errores? Todo el mundo cometemos errores. ¿Podemos equivocarnos? Todos nos equivocamos en la vida, pero hay una gran diferencia. ¿David se equivocó? Dígame usted, si David se equivocó o no. ¿Cuáles fueron los errores que David cometió? Podemos enumerar varios, pero podemos decir que mandó a matar a Urías, ¿sí? El esposo de la mujer con el que se acuesta él y queda embarazada. Fue un caso muy importante, ahí basado al libro de Salmos 51, usted lo puede leer, el salmo que escribe de David luego de todos estos hechos. Pero hubo una gran diferencia entre la vida de Saúl y la vida de David. Cuando Samuel confronta a Saúl, locamente has actuado. ¿Por qué? Porque Saúl pensó de que así como profetizó una vez, lo podría volver. ¿Para qué esperar al profeta Samuel? Dijo Saúl el rey. Si yo también puedo llevar a cabo esto. No, lo que es tarea tuya. Nadie puede hacer la tarea que Dios te encomendó a ti. ¿Me entiendes? Entonces Saúl locamente actuó. Cuando viene el profeta le dice, locamente has actuado, porque hoy Dios confirmaría tu reino. Pero por causa de lo que has hecho, tú eres desplazado y otro hombre ocupará el lugar tuyo, dice. No habla de su descendencia. Dice que Dios se ha provisto de un hombre conforme al corazón de él. Ahora, cuando nosotros hablamos del rey David, decimos conforme al corazón de Dios. Pero vemos nosotros que David cometió errores, vemos que David ensució sus manos y actuó de manera muy incorrecta en muchas áreas. Pero vemos claramente allí nosotros de que Dios dice que se proveyó de alguien conforme al corazón de Dios para suplantar a Saúl. Ahora, qué característica o qué área de la vida sobresale de la vida de ellos? ¿O qué caracteriza la vida de uno y del otro? Que cuando Samuel confronta a Saúl se humilla de manera exterior, ¿sí? Se humilla de manera exterior. Pero cuando el profeta viene a donde David y le dice, ¿sabes qué? Tú eres el que mató la oveja, el que te tomó la oveja que no era tuya. Tú eres, por lo tanto, esto pasará. ¿Qué es lo que hizo David? Se rasgó su vestidura, se echó en cilicio y se declaró en ayuno pidiendo misericordia. La actitud es totalmente diferente, donde vemos nosotros de que había un hombre que quería agradar a Dios y el otro únicamente quería estar allí únicamente para poder tener una apariencia, ¿sí? Es la humillación aparente, superficial, vista por los hombres pero no por Dios. Entonces es importante que nosotros podamos entender claramente lo que Dios está esperando de usted y de mí, que nosotros podamos ser personas que cuando somos confrontados podamos nosotros reconocer nuestros errores. No buscar a sabiendas que somos nosotros los mejores, sino que podamos nosotros reconocer. Anita Lagunas, que Dios te bendiga, Anita. Ahí estoy viendo que estás conectadita. También mi consuegra, Zulma Mallorca. Así que vamos a ir hablando un poquito de todo esto. ¿Qué representa
Betel para nosotros? ¿Qué es lo que había pasado en Betel? Cuando Elías, por ejemplo, le habla acá a Eliseo que se quede en Betel. Betel era un lugar donde escaseaba la palabra, donde no había ministros, donde los sacerdotes estaban escaseando, donde no había alguien espiritual que pueda llevar a cabo la tarea de instrucción, de cubrir al pueblo. Escaseaba, en una palabra, no había pastores. Entonces el profeta le dice a Eliseo allí en un momento determinado: quédate acá en Betel. Pero le dijo: no, yo no me quedo, me voy contigo. Algo muy importante que tengo que señalar en esta noche, en los comentarios que estamos haciendo, llevando a cabo. Y si alguien quiere hacer una pregunta de lo que hoy estamos tratando, mande el comentario, por favor, y vamos a estar contestando, ¿sí? Fíjese algo muy importante. Cuando Elías le dice a Eliseo: quédate aquí, Eliseo automáticamente le dice: no, yo voy contigo. ¿Pero por qué Eliseo contesta de esta manera? Porque él no estaba preparado todavía. Él sentía en su corazón que no llegó todavía el tiempo para poder ser ungido y permanecer en un lugar. Y claramente también él entendía que no podía ocupar un lugar que no le correspondía. Eliseo sabía perfectamente que iba a reemplazar a Elías, iba a ser el sucesor del profeta. ¿Me entiende? Entonces, si él, por ejemplo, quedaba acá, ¿qué es lo que iba a pasar? El propósito de Dios en Eliseo iba a ser frustrado, y no iba a ser concretado. Pero Eliseo dijo: no, yo tengo que irme contigo porque todavía debo aprender cosas maravillosas. Entonces, acá nosotros hablamos también, ¿no? Betel era un lugar donde se necesitaba edificar altares. ¿Por qué se necesitaba edificar altares? De acuerdo a la palabra compartida en Primera de Reyes, capítulo número 12, verso 25 en adelante, que lo hemos compartido al inicio. ¿Por qué edificar? Porque Jeroboam había edificado altar a los demonios. Se estaban adorando imágenes, se estaba suplantando la gloria del Padre por demonios. Entonces allí este hombre que se había desviado de los principios establecidos por Dios, estableció altar a los demonios en Betel. ¿Y qué es lo que sucedió? En Betel no había autoridad espiritual para contrarrestar todo esto. Entonces, ¿qué representaría Betel para nosotros? Aquellas personas que fuimos escogidos para restaurar altares, para establecer altares. ¿Me entiende? A mí me encanta hablar sobre todas estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque siento como que Dios a mí me lleva a poder ayudar a restablecer altares en muchas vidas. Y a veces me doy cuenta que es una situación que a mí me resulta cómoda muchas veces para hablar o tratar del tema. Entonces, Betel, ¿qué representa? Para que usted lo anote, es un lugar donde se necesita edificar altares o se necesita reedificar el altar que ayer era usado para poder adorar al único Dios. Entonces, allí nosotros vemos que el pueblo del Señor se desvió de las buenas sendas. Jehová le dijo: vengan ustedes acá. Dice: ¿para qué van a ir a Jerusalén? ¿Para qué van a tal lado para adorar a Dios? Si acaso le tengo a uno para que ustedes ya no tengan que viajar tanto. Entonces el pueblo del Señor, ¿por qué actuó? ¿Por qué vino donde no estaba Dios? ¿Por qué obedecieron el mandato de un hombre? Lo que un hombre había propuesto o había inventado, dice la Biblia, de su propio corazón, verso 33 del capítulo 12, Primera de Reyes. ¿Pero por qué? Porque no había instrucción en la palabra. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia claramente a nosotros nos señala lo siguiente: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando la Biblia habla que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, si nosotros vamos a los originales y escarbamos un poquitito más en los originales establecidos, dice: mi pueblo no dice mi pueblo pereció, sino mi pueblo descuidó la palabra. Eso es el fundamento, esa es la clave. Mi pueblo descuidó la palabra. Ahora, cuando el pueblo del Señor descuida la palabra, no es porque la iglesia descuidó la palabra. Cuando hablo de iglesia estamos hablando de usted y de mí de manera individual, no hablo de manera grupal. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? ¿Por qué mi pueblo pereció por falta de conocimiento? Porque el original dice: mi pueblo descuidó la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no fue culpa suya ni culpa mía. Vamos a ponernos en este rol. No es tuya la culpa ni mía la culpa, ¿sí? No me mire como pastor por un momento para entonces
juntos entramos en el mismo rollo acá. Fíjese algo importante. Cuando en el cuerpo del Señor, cuando en la iglesia de Jesús, cuando en la congregación de los santos, no hay un hombre, no hay una mujer que pueda instruir de manera correcta al pueblo del Señor, de manera correcta, con bases, con principios, con doctrinas establecidas por Dios en su palabra, el pueblo se desenfrena, el pueblo se desvía de la senda y el pueblo es inducido a pecar y cae seducido por las filosofías de este siglo. Entonces nosotros hoy necesitamos tener presente que necesitamos reedificar altares. Este es un tiempo donde la iglesia necesita edificar altar, donde la iglesia necesita volver a los principios, donde la iglesia necesita volver a establecerse diariamente con el fundamento de Dios en su corazón para poder de esa manera estar llevando a la iglesia a un encuentro personal con Dios. Mire, no es para jactarnos y enorgullecernos, pero nosotros como hijos de Dios debemos instruirnos permanentemente, de manera permanente, de manera constante. Debemos buscar instrucción permanente de la palabra del Señor. Ahora, cada uno de nosotros debemos tener como necesidad el instruirnos en la palabra del Señor siempre. Fíjese algo acá. Vamos a ir viendo en esta noche. Mire acá. Decíamos que Betel representaba el lugar donde se necesita restaurar los altares para nosotros, ¿sí? Entonces, allí nosotros debemos entender claramente que necesitamos volver a bíblicos en nuestra vida, establecer fundamentos bíblicos en nuestro hogar, establecer fundamentos bíblicos en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. La Biblia nos enseña claramente uno de los altares que se descuidó mucho es la instrucción de los hijos en la palabra. La palabra del Señor a través de Proverbios nos dice: instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere de viejo no se apartará de ellos. Entonces, falta la instrucción de la palabra en los hijos. Los padres, la vez pasada estábamos hablando sobre este tema en una enseñanza donde los padres, a nosotros nos conviene como papá regalar un celular, meterlo, que miren cosas en YouTube y total, yo estoy tranquilo. Pero ¿cuál es la identidad que nuestro hijo va asimilando? La identidad de una persona que le está instruyendo en malos caminos. ¿Me entiende? En malos caminos. Hoy yo para compartir los grupos de la iglesia, compartir el grupo que estamos, donde lideramos nosotros los grupos de los hermanos, unos videos donde hay dibujos animados de Walt Disney que ahora están bajando, por ejemplo, todo lo que es la parte de gay. Si usted tiene, son 10 minutos aproximadamente uno de los videos allí y habla sobre todos los dibujitos ahora. Le nombran a Bob Esponja, le están nombrando, no me acuerdo con otros más, donde hoy se están saliendo a la luz todo lo que en oculto se estaba estableciendo. Y ahora, eso es lo que nosotros debemos empezar a tener presente, poder bajar una línea, poder establecer algo. Ahora, ¿dónde comienza la instrucción de las cosas? ¿Dónde comienza la edificación de un altar que va a perdurar en el tiempo, en la vida de nuestros hijos, cuando papá y mamá instruyen a sus niños? En la oportunidad alguien me mandó un video, no voy a decir quién me mandó un video, donde le estaba hablando a sus hijos, enseñando a sus hijas allí, donde le explicaba, cada una de ellas tenía una clase, por lo que pude ver en el video, donde le estaba diciendo, enseñando los libros de la Biblia, algunos pasajes bíblicos fundamentales y cosas así, la instrucción de los niños. Qué bueno es cuando nosotros empezamos a edificar al altar allí. Pero volviendo al tema, cosa que no hemos salido de él, nosotros debemos volver a establecer altares en nuestra vida. Hemos descuidado el altar, se descuidó en muchas cosas el altar de Dios. Ya muchas veces, Miguel, me acuerdo, uno de los chicos del grupo de danza cabot de nuestra iglesia acá, dice: pastor, me dijo un día hace unos meses atrás, pastor, me dice, ya no escuchamos más ponerle leña al fuego. Ya no tenemos más alabanza ponerle leña al fuego. Y yo le quedé mirando a Miguel y le digo: tienes razón, Miguel. Y ese día empezamos con ponerle leña al fuego, una alabanza gloriosa, bien movida, ¿sí? Pero ¿sabe qué?
La leña al fuego en el altar es permanente, en forma constante. Entonces nosotros necesitamos allí. Betel entonces representa aquel ministro, aquella sierva, aquel siervo, aquel papá, aquella mamá de casa, de familia, que edifica altar en la vida de sus hijos para que a futuro se multipliquen. ¿Sí? Pero vamos a la base fundamental, que es el cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia se desvía de los asuntos del reino de Dios, es porque la cabeza de la iglesia, llámese pastor, llámese profeta, llámese evangelista, llámese maestro de la palabra, llámese apóstol, no ha dado la instrucción correcta y no ha enseñado correctamente la palabra del Señor. Por eso el pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso dice el apóstol Pablo en un momento determinado, cosa que hoy está pasando, que no nos dejemos engañar por la filosofía de este siglo. Pero ¿por qué la filosofía de este siglo hoy está gobernando el cuerpo de Cristo? Porque no hay una cabeza, no hay un ministro que lidere la casa del Señor de manera correcta, estableciendo bases sólidas para el Señor, estableciendo bases poderosas de parte del reino de los cielos. Entonces necesitamos ministros ungidos que puedan predicar la palabra y enseñar la Biblia tal cual está escrita. Ahora, todo aquello que en el servicio nosotros hagamos, escuche bien acá, todo lo que nosotros hagamos dentro de lo que corresponde al servicio debe ser guiado por el Espíritu Santo. No podemos hacer nada por nuestras emociones. No, como ministros del Señor, como servidores del reino, no podemos hacer nada por causa de nuestras emociones, porque así nosotros lo creemos correcto, porque así es correcto hacerlo. No, yo no puedo hacer nada por mis emociones. No puedo hacer nada porque yo creo que es justo lo que tengo que hacer. No, nosotros antes de llevar a cabo una tarea, a medida que vamos fluyendo, vamos activando nuestra vida en una tarea que estamos llevando a cabo por parte del Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Permitirle al Espíritu Santo que me vaya guiando. Cuando el Espíritu Santo te guía correctamente, cuando yo no eres tú, sino es Él gobernando tu vida. Entonces el pensamiento tuyo es llevado por el Espíritu Santo. Allí mientras que usted está haciendo algo, escribiendo algún tema, alguna enseñanza, decirle al Espíritu Santo, ayúdame a poder concretar esto, ayúdame a hacer las cosas correctas, ayúdame a poder caminar de manera correcta y cosas así. Yo recuerdo hace unos 8 años atrás, oré a Dios, había pasado por una etapa en mi vida ministerial y me acuerdo que en un momento de soledad en el sentido que me aparté para poder hablar con Dios, ese momento, estar sola únicamente con Dios, le dije tan solamente estas palabras a Dios, tan solamente, no oré 1 hora, 10 horas, 4 horas, 5 horas, no, tan solamente dije estas palabras: Señor, no permitas que haga algo que dañe a tu pueblo. Fueron mis simples palabras. No permita que haga algo que dañe a tu pueblo. En una palabra, no me permitas decir, hacer, accionar algo que pueda traer herida, dolor al pueblo, fracaso al pueblo. Entonces, fueron mis simples palabras. Esas fueron mis palabras. Y Dios comenzó a moverse de acuerdo a lo que pedí, de acuerdo a lo que oré. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, estamos allí ansiosos, ansiosos en el buen sentido de la palabra, queriendo de que Dios haga las cosas, que Dios sane a los enfermos, que Dios active la casa del Señor, que Dios revolucione el espíritu de los servidores de la casa. Ya nosotros oramos de otra manera, pedimos a Dios de otra manera, entonces le entregamos a Dios la iglesia. Entonces es importante que usted como ministro, ¿sí? Si es algún pastor o evangelista, alguno que está escuchando allí, o un servidor, ¿sí? O aquella persona que todavía no fue levantado como pastor, pero está por ser levantado en breve, tenga presente que no es usted el dueño de la iglesia, es Dios. Cada uno de nosotros fuimos llamados a administrar las cosas del reino, a administrar la casa de Dios, a poder instruir a la iglesia. ¿Cuál es una de las funciones del pastor? Sanar las heridas. ¿Qué más? Sanar las heridas, poner bálsamo, poder instruir, corregir, contener, dar buen alimento, llevarle a un lugar de pastoreo, a una tierra que puedan alimentarse bien, a orillas de ríos saludables. Cuando hablamos de pastoreo, orillas de ríos saludables, estamos hablando de la palabra y del Espíritu Santo. ¿Me entiende?
Jehová mi pastor y nada, y usted lo puede ver ahí en lugares de pasto delicado. Entonces allí nosotros vemos que esa es una de las características o es algunas de las, digamos, actividades o funciones que tiene que tener el pastor. Está dentro del saco pastoral aún tener una unción para sanar enfermos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener presente que la función que cumplimos como ministros en la casa de Dios es para poder traer instrucción a la casa, para poder guiar a la casa. Entonces es importante la guía del Espíritu Santo en el ministerio. Ahora fíjese, esta es la actitud que cada ministro debe tener, no uno solo, todos los que fuimos llamados a ser ministros. Hace muchos años atrás, te cuento experiencias mías. Hace muchos años atrás, para ser más exacto, 11 años atrás, sucedieron cosas en nuestro ministerio. Estábamos nosotros con mi esposa y otro matrimonio más presente, y yo hice esta oración. Espíritu Santo, ve a Florencia, yo vivía a 100 kilómetros de acá. Ve a Florencia y guarda a tu pueblo. Cuídalos, Señor, son tus hijos. Y encamíname, Señor, para hacer las cosas de manera correcta. Recién comenzaba como pastor. Y teníamos esas cosas que muchas veces nosotros no sabemos cómo poder llevar la tarea, porque siempre servimos a Dios, pero era la primera vez que éramos nosotros, digamos, activando nuestra vida en servicio como pastores en una casa. Entonces siempre colaboramos, siempre instruimos, siempre enseñamos, siempre predicamos, fuimos a predicar por muchos lados, ministrar en otro lado, pero nuestro inicio pastoral fue hace 11 años atrás. Entonces le dije al Señor, ve Espíritu Santo, y las cosas hasta ahora están funcionando después de 11 años. ¿Me entiende? 11 años de ministros. Ahora, nosotros debemos tener presente que esa es la actitud correcta que debe tener todo ministro escogido por Dios. Dios, cuando escogió a alguien para cumplir una función, una asignación específica en el cuerpo, no lo buscó al azar. Él ya te predestinó para que tú puedas ocupar el lugar, puedas fluir en ese lugar, como lo estábamos hablando anoche. Entonces, guiado por el Espíritu Santo, la actitud correcta de todo servidor es poder tener ella, ¿no? Ahora, el orgullo. Jesucristo dijo algo muy importante y con esto nosotros cerrábamos la charla de anoche. Jesucristo nos dijo a la gente, vengan, vamos conmigo y todos los que quieran venir me siguen. No, Jesucristo habló claramente. Aquellos que íbamos a ser sus discípulos, aquellos que íbamos a seguir las pisadas del Maestro, Jesucristo aclaró lo siguiente: todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y me siga. Ahora, ¿qué representa la cruz? La muerte nuestra, no física, sino a nuestra humanidad, a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra voluntad, a nuestros pensamientos naturales. Entonces, eso representa la cruz de Cristo en nuestras vidas. Y Jesús dijo, aquellos que quieran venir en pos de mí, no hay problema, pueden venir en pos de mí, pero tome su cruz primeramente y sígame. Y acá nosotros muchas veces queremos tomar un atajo, como decíamos anoche, seguir a Jesús, hacer la obra de Cristo, pero no tomar la cruz. Acuérdense de estos chicos que quisieron liberar a los endemoniados. Dijo, en el nombre de Jesús y de Pablo, salgan afuera. Y el demonio le dijo, a Pablo y a Jesús conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Y fueron avergonzados. Entonces acá nosotros tenemos que tener claramente esto. No eres tú, es Dios a través de ti siempre. Lo que debe morir en la vida de un ministro es el orgullo. El orgullo te lleva a poder cometer muchos errores en la vida, ¿no? Primeramente, a no reconocer la necesidad de ayuda. Cuando somos orgullosos creemos ser autosuficientes, creemos tener la verdad, creemos ser superiores. Por eso Pablo dice, nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que deba tener. Por eso que Jesús dijo, tomen su cruz y me sigan. ¿Por qué? Porque el orgullo debe morir. Entonces nosotros cuando estamos orgullosos, ¿sí? Cuando somos orgullosos, ¿qué pasa? El orgullo nos dice que somos mejores que otros. Entonces no es así, mis amados. No es así. Tenemos que entender acá que las cosas de Dios son totalmente diferentes.
entonces estoy buscando algo para mostrarte. Entonces acá tenemos que entender eso. ¿Qué significa orgullo? Es el exceso de estimación hacia uno mismo, hacia los propios méritos que cada uno de nosotros tenemos, por los cuales la persona se cree superior a los demás. Eso es ser orgulloso. Imagínense que nosotros podamos ser ministros que creemos ser mayores que cualquiera. Pablo nos dejó una enseñanza gloriosa en la carta a Corintios. Dice, por amor a vosotros me he hecho más pequeño que cualquiera de ustedes. ¿Y quién era Pablo? Todas las cartas paulinas hasta el día de hoy ocupamos para poder instruir, enseñar, para adoctrinar la iglesia. Fue un apóstol de excelencia. Vemos nosotros los viajes misioneros de Pablo, pero en un momento determinado Pablo le dijo a sus hijos en la fe en Corintios, por amor a vosotros, me he hecho más pequeño que cualquiera de ustedes. En una palabra, por amor a ustedes, el orgullo lo dejo aparte. Pablo fue cuestionado por su pueblo, por sus hijos, y por amor a sus hijos, el orgullo lo dejó. Pudo haber reclamado derechos, pero Pablo no abrió la boca. ¿Por qué? Porque él entendió que no era él el que debía presentar cartas de presentación a su vida, sino era Dios. Entonces el orgullo es el exceso de estimación, la alta estima que nosotros no tenemos que tener. Usted puede tener muchos conocimientos, puede hablar en hebreo, arameo, puede hablar inglés, francés, puede saber de la Biblia de memoria, de Génesis, de Apocalipsis, hasta el prefacio, el índice, el glosario, todo junto puede saber de memoria, pero eso no le quiere decir que usted sea superior a cualquiera. ¿Cuándo usted es superior a cualquiera? Cuando usted deja que Dios gobierne su vida y que Dios sea el que lo exalte. En tu tiempo Dios te exaltará en público, en tu tiempo. Entonces acá debemos entender presente una de las cosas que uno que fue llamado a edificar altar, uno que fue llamado a restaurar portillos antiguos, dice la Biblia, uno que fue llamado a establecer el reino de Dios en un pueblo, que fue llamado a ocupar un rango de privilegio dentro de la iglesia como apóstol a maestro, cualquiera de los 5 ministerios más las otras tareas como diaconado, como anciano de la iglesia, como obrero, como colaborador allí, no puede estar el orgullo en usted, mi hermano. No puede existir el orgullo en usted. Usted tiene que desecharlo. ¿Por qué? Porque eso es tener mayor estima de uno mismo que el que debe tener. Y ahí está Satanás, no está Dios. Entonces, eso es orgullo. Sentimiento de satisfacción también significa hacia algo propio o cercano, a que uno se considera meritorio. No. ¿Saben qué? La iglesia no es mía, la iglesia es de Dios. Yo no soy dueño del cuerpo de Cristo ni de las ovejas. El dueño es Dios. Yo como pastor fui llamado a cuidar de ella. Fui llamado a sanarlas, a instruirlas, a corregirlas, a direccionarlas, a que puedan ser dimensionadas, puedan ser empoderadas en Dios. Pero no fui llamado a ser el dueño de la oveja. Es Dios el dueño. Yo tan solamente soy un administrador. Tengo el rango pastor, tengo el rango de profeta, tengo el rango de apóstol, tengo el rango de maestro de la palabra, de evangelista. Pero es Dios el encargado. Dios es el responsable. Yo tan solamente administro lo que un día a Dios se le plació dejarme a cuidado, porque es así. Yo estoy al cuidado de la casa del Señor, estoy al cuidado de las obras del Señor, estoy al cuidado de las almas. ¿Entiende? Entonces eso es importante. Nada es nuestro, todo es de Dios. Debemos ser cuidadosos con estas cosas. Ahora, veamos en esto, sigamos acá. Ahora, tus fuerzas no deben ser usadas para poder administrar las cosas del reino. Dice la palabra del libro del profeta Zacarías, dice, no son con tu fuerza, mas es con mi Santo Espíritu, Zacarías 4, ¿sí? Dice, no es con tu fuerza, sino con mi Santo Espíritu. El profeta Joel diga el fuerte, débil soy. Pablo le dijo, Señor, quítame este aguijón de la carne, dijo, en tu debilidad se perfecciona mi poder. Es decir, Dios es el que está por sobre, yo estoy por debajo. Cuando usted se siente débil, ¿a quién debe recurrir? ¿Al médico? ¿A la doctora? ¿A quién? A Dios. Primeramente a Dios, para que Dios le dé la fortaleza. Y seguidamente a su pastor. ¿Para qué? Para que su pastor le dé una instrucción correcta. No nos olvidemos que los pastores somos
voceros de Dios en la tierra, por algo estamos sobre ustedes en autoridad. Ahora, no es que tú tienes que ser más inteligente que Dios. La inteligencia del hombre no es... Una vez hice una pregunta, y la misma pregunta que nos hicieron a nosotros en la facultad. Cuando estaba haciendo mi carrera de licenciatura en Ciencia de la Educación, nuestro profesor dijo lo siguiente: ¿qué es ser inteligente? Güey, todo el mundo contestó algo. Si yo te pregunto a vos, ¿qué es ser inteligente? ¿Qué contestarías? Muchas cosas. Buscaríamos el diccionario, buscaríamos en conceptos, definiciones, ¿qué es ser inteligente? Y sabe que el profesor escuchó todo. El profesor Roberto Drip escuchó todo, ¿no? Escuchaba todo el Roberto Drip, el profesor. Si hay alguna pregunta allí, la pastora también está mirando, porque hay algunas cosas que a mí no me saltan, pero la pastora sí está observando. Si hay alguna pregunta allí, la pastora va a estar leyendo también. A mí no me está saltando ninguna pregunta, pero si usted quiere pregunta, por favor, ahí mi pastora también está muy atenta a todo. Ahora, ¿qué es ser inteligente? Volvemos a insistir en esto. ¿Sabe lo que es ser inteligente? Saber superar obstáculos en la vida sin perjudicar a nadie y tampoco a usted. De manera correcta, para que nada pueda ser perjudicado. Saber no desviar obstáculos, sino superar obstáculos en la vida de manera correcta. No es buscando venganza, buscando poner pretexto, buscando un comentario suyo, no. Nosotros debemos entender acá que ser inteligente entonces es poder saber superar obstáculos en la vida donde no quedemos nosotros afectados ni nadie que esté en nuestro contorno sea afectado. Eso es ser inteligente. Tener la capacidad. Hay hermanos que a veces me dicen: pastor, acá en nuestra iglesia en Florencia, dice: pastor, ¿sabe que no me siento capaz para guiar la oración de apertura de la iglesia? Entonces, le dije un día a unas hermanas allí, a unos hermanos, le digo: pero si usted dice que no tiene la capacidad, le hace a Dios incapaz de haberle dado. Porque cuando Dios nos llama a nosotros al servicio, nos da la capacidad que nosotros necesitamos para poder atender la obra. ¿Me entiende? Entonces, Dios te capacita para que tú puedas cumplir con el propósito establecido por Él en tu vida. Nunca digas: no tengo capacidad. Dios te capacitó para edificar altar donde tú quieras y donde Él te designe. Para que sea Dios, ¿sí?, obrando a través de nuestra vida siempre. El ministro que fue llamado genuinamente ante algunos hechos de su vida, detiene su caminar. ¿Sí? Si usted tiene un problema hoy, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace el hermano? ¿Qué hace la hermana? Abandona el servicio automáticamente. Porque como dijimos vez pasada, decimos por lo general el pensamiento común y corriente. ¿Sabe cuál es? No fui llamado para esto. No, este no es mi lugar. No, esto no es lo correcto para hacer. No fui llamado a cumplir esta función. Entonces dejamos nuestra tarea en el Señor, nuestro servicio. Ahora, eso está mal que usted lo haga. ¿Por qué está mal? Porque usted está demostrando o le está dando ventaja a Satanás sobre su llamado original. Si usted fue llamado de manera genuina, Dios te dio la capacidad para vencer el obstáculo que tienes, para poder encontrar la salida correcta a la situación que estás pasando, y por sobre todas las cosas, si fuiste llamado de manera genuina para cumplir la función del ministerio que estás ocupando hoy día, Dios peleará tu batalla, no tú. Entonces, acá, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Que aquellos que entendemos que fuimos llamados por el Señor para cumplir una función específica en la casa del reino del Señor, detenernos en nuestros caminos, así como usted escucha. No avance. Cuando hay una situación en la vida, no avance, no diga nada. Mi esposa a veces me dice: Oscar, cállate, no digas nada, deja que Dios actúe. Y a veces yo soy algo impulsivo en algunas cosas, y mi esposa me frena el camino y me dice: Oscar, cállate, no digas nada, y deja que Dios vaya por delante. Y yo le digo a veces: sí, pero también cállate, me dice mi esposa, tan solamente
ora y deja que Dios actúe. Y Dios actúa. Porque usted debe aprender a detenerse en el camino. Entonces, en cada situación de la vida, a Dios gracias por la mujer que me ha tocado, siempre lo digo, pero fíjense algo importante. Qué bueno es que nos detengamos en el camino y que Dios, como juez, presente, o como abogado Jesús, presente nuestra causa ante el juez, que es Dios, y podamos nosotros ser libres de todo juicio. Entonces usted debe detenerse en el camino. Pudiste haber sido pasado por crisis, pasado por pruebas, por alguna situación delicada, algo estás pasando. Y está diciendo, esto no es para mí, si yo sabía que servir a Dios era esto, yo no lo hubiese aceptado. Mira, como dijo mi esposa, no hables, deja que Dios actúe y tan solamente ora. Pídele instrucción a Dios, dile, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Muéstrame, Señor, las cosas, el camino, muéstrame, Señor, lo que debo hacer. Dame la palabra precisa, correcta, para poder yo atender esto. Y Dios se encargará de darte. Dios va a poner palabra en tu boca. Jeremías dijo, he aquí mi palabra está en tu boca. ¿Qué hizo Moisés? He aquí mi palabra en tu boca. Ahora nosotros tenemos que permitirle a Dios en este tiempo que Dios ponga palabra en nuestra boca para que nosotros podamos cumplir el llamado. Entonces, si está pasando por una crisis, el ministro no debe pelear sus batallas. Solamente debe dejar que Dios pelee por él. ¿Qué dijo Jeremías? Que Dios va delante de él como poderoso gigante. Y aquel que conspiró contra él va a tener perpetua confusión, la cual jamás le será olvidada. Deje que el diablo y sus demonios tengan problemas. Usted obedezca a Dios y siga sirviendo al Señor. Cuando por nuestro orgullo, escuche bien acá, cuando por nuestro orgullo avanzamos ante alguna circunstancia, demuestra que no hemos salido, ¿sí?, correctamente, o que no hemos superado los primeras trabas, las primeras pruebas, las primeras dificultades que hemos tenido en la vida. Entonces nuestro orgullo nos dice avanza. Nuestro orgullo va a decir avanza, siga avanzando, no importa, deja pendiente los asuntos. No, nuestro orgullo puede decirnos, deja pendiente los asuntos. No, los asuntos no quedan pendientes, los asuntos deben ser resueltos. Porque el diablo no debe ganar ventaja sobre nuestra vida. Entonces ahí nosotros damos cuenta que nunca salimos de Gilgal, un lugar de preparación. Estamos en primer grado, como dijimos anoche. No hemos pasado a segundo, ¿me entiende? Entonces necesitamos avanzar en nuestra vida. Ahora, la pregunta que yo publiqué ayer por la tarde en mi estado de fe, dije lo siguiente: ¿de qué sirve el llamado si todo lo que hacemos está fundamentado en nuestro orgullo? Y alguien dijo, qué profundo. Y otro, qué cosa, ¿no? Algo así. Y es verdad, mi amado. ¿De qué sirve el servicio que le brindo a Dios si todo lo que estoy haciendo está basado en el orgullo mío? Para yo ser exaltado, para ser reconocido. De nada me sirve. Porque no tengo ventaja con Dios, no tengo galardones con Dios. Dios no me va a aplaudir, ni me va a exaltar en público mañana. De nada sirve que hagamos nosotros o cumplamos una tarea en la iglesia para que el pueblo me exalte, el pueblo me venere. Ahí estamos nosotros edificando un altar por nuestro orgullo para ser venerados por la iglesia, como pasó con Jorobán. Jorobán llevó a Betel un becerro y en Dan otro, y dijo, estableció en su corazón un día para que le adoren a ese demonio. Ahora, muchos podemos ser inducidos por nuestro orgullo a hacer algo para que el pueblo mañana me aplauda o nos aplauda. De nada me sirve. ¿Sabe por qué? Porque todo, en cualquier momento puede llegar a caer. El orgullo a nosotros nos hace sentir que estamos bien. El orgullo hace que nosotros creamos ser superior a la gente. Pero ¿sabe qué? La caída puede ser fuerte. ¿Qué pasó con Pablo, con Saulo? A la entrada de Damasco. Saulo era un mutilador del cuerpo de Cristo. Tenía carta que lo habilitaba a mutilar a cualquiera, a matar a cualquiera. Él tenía la autoridad de dar vida o quitar vida. En una palabra. Pero dura cosa es darte con el aguijón, Pablo.
Saulo, le dijo Dios. Yo te voy a enseñar lo que es seguirme a mí. Entonces, el orgullo, ¿por qué actuaba así Saulo? Por orgullo. Porque él se creía defensor de la ley. No crea ser defensor de nada, usted tan solamente sea obediente. A Dios nos llamó a nosotros a obedecer, no a defender la causa. No, Dios no necesita defensores. ¿Me entiende? Hoy mi esposa estábamos hablando de algo y mi esposa dijo algo. Y tiene la razón de lo que dijo. Dios no necesita ayuda de nadie para actuar. Dios no necesita ayuda de nadie. Y es una verdad. Dios no necesita tu ayuda ni la mía. Él sabe cómo pelear la batalla. Tan solamente usted obedezca y predique el evangelio. Y déjese usar por él. Pero ¿de qué te sirve? ¿De qué me sirve? Que el servicio que le brindemos a Dios esté basado en nuestro orgullo. No nos sirve de nada. No nos sirve de nada porque el día de mañana, mis amados, podemos encontrarnos nosotros en una situación delicada. Podemos encontrarnos nosotros en problemas, en dificultades. Y el orgullo muchas veces, ¿sabe lo que produce? Que la gente nos vea diferente y se aparte. No hagamos lo que hizo Saulo. No hagamos lo que hizo Saulo. Pidió perdón, se humilló para poder ganar la atención del pueblo. ¿Qué dijo Saúl, a Samuel? Dijo, no me abandones, no me dejes, para que el pueblo crea que tú estás conmigo. Porque el rey, que en ese tiempo no tenía el profeta ungido por Dios, como en este caso era Samuel, demostraba que Dios no estaba con el rey y el pueblo no le iba a obedecer al rey. Entonces Saúl le decía a Samuel, permite, quédate conmigo, no me dejes solo, no me dejes solo, no me dejes solo. Ahora, nosotros cuando actuamos de esta manera, decimos palabras muy similares, muy parecidas, y lo estamos nosotros actuando orgullosamente. Orgullosamente. ¿Cuántas personas dicen, yo hice con mi fuerza todo esto, yo hice esto, yo edifiqué el templo, yo edifiqué la iglesia, yo levanté ministros, usted no hizo nada? Ni yo tampoco. Fue Dios a través de usted. ¿Qué haríamos nosotros si Dios no está con nosotros? Yo no edifiqué el templo. Nosotros somos el segundo templo y ya estamos yendo al tercer templo que vamos a empezar a edificar, el cuarto templo también que vamos a edificar. Estamos ahí proyectándonos para edificar templo en una de las filiales que acá en Campo Arde. Y vamos a hacer más. Vamos a ir, pero estamos ya segundo templo, estamos edificando y vamos a edificar otro más. Y ahí lo seguiremos haciendo, pero no es el pastor Oscar que está edificando. No me tengo que confundir acá. Es Dios proveyendo para edificar casa a su nombre. ¿Me entiende? Entonces nosotros no somos dueños de nada, somos administradores. Y de todo lo que nosotros como ministros de Dios hagamos, rendiremos cuenta mañana. La Biblia dice en la carta a los Hebreos, dice lo siguiente, que la oveja, el laico, el hermano de la iglesia, debe imitar la fe de vuestros pastores como aquellos que van a rendir cuenta ante Dios. Entonces yo de mis actos daré cuenta mañana. ¿Me entiende? Entonces yo debo cuidar mi lugar con Dios. Yo debo cuidar mi reputación, por así decirlo, delante del Señor. Lo debo hacer. Entonces el orgullo debo, porque el orgullo nos lleva a un mal camino. Como ministro de Dios no podemos vivir en estas condiciones. Entonces Betel habla de un lugar de restauración de altar, edificación de altar. Una de las cosas que nosotros debemos tener presente es que nosotros necesitamos como ministro edificar un altar para poder servir a Dios. Más cuando somos llamados, más cuando fuimos reconocidos, más cuando ya el aceite por el obispo, por el pastor, como en mi caso, a través del presbiterio dirigido por el pastor Apolinario Jesús Muñoz, cuando el aceite cayó sobre mi cabeza, Dios repositó su espíritu, confirmó el ministerio dado a mi vida allá en Abasto, provincia de Buenos Aires, hace unos 10 años atrás, y ahí, a través de Apolinario Jesús Muñoz, el aceite cayó y ahí confirmó el Señor mi llamado, mi servicio, hasta hoy estoy. ¿Me entienden? Entonces, cuando el presbiterio se juntó, ahí Dios me unió. Pero algo que me dijo el pastor Apolinario en ese tiempo fue que instruya a la iglesia, pero nunca lastima al pueblo. Fue una de las instrucciones que me dio Apolinario. En ese tiempo ya partió con el Señor el pastor. Pero acá el orgullo nuestro no tiene que estar a flor de piel. Debemos vencerlo, debemos superarlo. Entonces, vemos claramente allí como todas las cosas pueden suceder. ¿Sabe que cuando, vamos concluyendo en esta noche, cuando la luz de la palabra
es bloqueada por el conocimiento del hombre o anulada la palabra por causa de mi conocimiento, puede suceder muchas cosas. ¿Qué sucedió en el libro de Samuel? Nosotros podemos ver claramente ahí en el capítulo número 3 de Samuel, del primer libro, cuando dice la palabra del Señor que Dios le habló a Samuel, pero dice antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Qué es lo que hizo el sacerdote Elí en ese tiempo? Sabía que había pecado, sabía que había desobediencia, se cometía pecado dentro de la casa del Señor. Los hijos del sacerdote Elí fornicaban y adulteraban con las hijas del pueblo de Israel en el altar de Dios, en la casa de papá, de nuestro Dios. Y el sacerdote no hizo nada. No hizo nada, teniendo conocimiento, no hizo nada. Y Dios escogió a Samuel, era niño. Pero dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios habló a Samuel. Ahora nosotros tenemos que tener presente que cuando la palabra de Dios no es dada a conocer correctamente, puede suceder algunas cosas dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Escuche esto, estamos hablando de la edificación del altar, todo tiene que ver acá, todo tiene que ver. Entonces yo por eso que le dije, si usted tiene alguna pregunta, usted mi hermano o mi hermana que está escuchando ahí de su casa, mande el comentario, yo iba a responder, pero como no tengo pregunta, entonces sigo hablando, generalizando muchas cosas acá, para que usted tome nota y a base de eso usted vaya teniendo conciencia de algunas cosas. ¿Qué sucede cuando la palabra de Dios comienza a menguar en la casa del Señor? Las enseñanzas no son las correctas. Cuando la palabra del Señor no está siendo enseñada o transmitida de manera correcta. Cuando el conocimiento del hombre está por sobre el conocimiento de Dios, comienza a haber idolatría dentro de la casa de Dios. Idolatría. Ahora, ¿cómo que idolatría? Si yo no tengo imagen, pastor, en la iglesia no se le prende vela a ningún santo. Y no, hay idolatría. Porque honramos de una manera excelsa al hombre. ¡Wow! El hombre es intocable. No nos equivoquemos. Cuando a menguar en la casa del Señor, comienza a fluir el espíritu de idolatría. Acuérdense de Jeroboam, estableció un becerro por causa de falta de palabra. No había enseñanza, no había instrucción, no había pastores que podían ponerle fuego al altar del Señor. Entonces había idolatría. Cuando esto sucede, comienza a haber toda arte mágica dentro de la casa del Señor. A los hermanos de la iglesia le da lo mismo que le ore el pastor o que vaya al curandero del pueblo o de la ciudad o de no sé de dónde y luego venga a la iglesia otra vez a seguir adorando a Dios. Total, las cosas porque no hay enseñanza. No hay enseñanza. ¿Me entiendes? No hay enseñanza. Entonces nosotros debemos tener presente que la palabra es la que trae vida. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Ahora, se comienza a practicar todo lo que es arte ocultista. El espíritu de Jezabel comienza a fluir dentro de la iglesia de una manera extraordinaria. Y comienza a haber desviación allí. Es allí donde nosotros como pastores dejamos que los concubinados, los que están arrimaditos, como diría yo, ¿no es cierto?, en concubinato, prediquen la palabra, toquen un instrumento en la iglesia, prediquen allí, toquen las ofrendas y todas esas cosas, vayan y oren por los enfermos, los que están, me da lo mismo, no. En lo que respecta al servicio, fuimos llamados a servir en santidad a Dios, ¿me entiende? Entonces, ahí estamos a la falta de palabra de instrucción. 11 años como pastor estamos con mi esposa y son 11 años que vivimos enseñando la palabra. Aparte de enseñar, de instruir, de discipular, le damos predicaciones allí donde podemos predicar la palabra y pasamos a veces 2-3 horas instruyendo a la iglesia en los discipulados. ¿Me entienden? Entonces nosotros debemos enseñar e instruir siempre al pueblo del Señor y nosotros ser instruidos para poder instruir. Entonces recibimos y damos, como dice el primer libro de Corintios capítulo 11, conforme a lo recibido yo doy, dijo el apóstol Pablo. Ahora debemos eliminar todo eso. Cuando la palabra del Señor comienza a fluir dentro de la casa del Señor, todas las cosas equivocadas comienzan solo, se van acomodando. Usted no necesita hacer nada cuando empieza a predicar la palabra del Señor, cuando baja la línea de Dios, cuando baja la instrucción de parte del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, que sería la congregación de los santos. Solo las cosas que no están correctas ante Dios son quitadas. Dios se encarga.
Por eso la Biblia dice que deja nomás que la cizaña y el trigo crezcan juntos, que después vienen los ángeles. Ahí, cuando usted empieza a predicar la palabra, los ángeles empiezan a cortar la cizaña. Usted no necesita hacer nada, ni yo tampoco. Por eso es importante la instrucción de la palabra y que nosotros podamos caminar de acuerdo a ella. Dijimos también la necesidad de poder enseñar a los niños. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de fluir en la palabra, o cuando el ministro deja fluir en la palabra, toco la vida del sacerdote Lee, entonces ya no hay instrucción correcta ni para los niños en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Las huellas espirituales que marcaron el inicio de la congregación donde podamos estar congregando se van desapareciendo en el tiempo. Ya no tenemos fundamentos bíblicos para poder nosotros dejar un legado espiritual a los hijos. ¿Cuál es la función como pastor mía, la de mi esposa? Dejar un legado espiritual a nuestros hijos. No tan solamente a nuestros hijos de la sangre, que en mi caso es de Esteban y de Jonathan, de mis nietos, Alma y Bautista, y lo que van a venir después a través de Jonathan y Carla. No únicamente mi legado espiritual es para ellos, o el legado espiritual de mi esposa es para mis hijos naturales. Mi legado espiritual debo dejarlo a la iglesia. ¿Cuál es el legado espiritual que debe dejar un pastor al cuerpo de Cristo? El testimonio de vida. El testimonio. Que la iglesia pueda hablar del caminar tuyo, de lo que tú eras, de la forma en que te sacrificabas y esforzabas, de la forma que te dedicaste para servir a Dios, instruir, corregir, de las horas que pasaba escuchando a la gente necesitada por una palabra, por una oración, de las veces que golpeaste las puertas de los hermanos cuando estaban enfermos, cuando no estaban congregando. ¿Me entiendes? Cuando yo viajé a México, mi nuera Carla preparó una carta, La oveja perdida. Yo la leí en México y todo estuvo muy bueno, todo hermoso. Me llegó y lo tengo guardado, muy atesorado esas cartas. Pero saben que una hermana me escribió algo y dijo: gracias, pastor, porque las veces que quise dejar la iglesia, usted fue por mí. ¿Me entiende? Y es diaconisa a nuestra iglesia hoy. Pero ella decía: gracias, pastor, las veces que quise dejar la iglesia, usted fue por mí. Y qué bueno que una oveja hable de usted de esa manera, o hable de nosotros. Nosotros no hablamos de nosotros. El pueblo que pastoreamos, que ministramos, que instruimos, que enseñamos, debe dar testimonio del caminar de su pastor. ¿Me entiende? Entonces es importantísimo que nosotros podamos caminar de manera correcta. El legado que nosotros dejemos para usted. Omar Cabrera Jr. recibió honra por parte de Guillermo Maldonado, no por lo que hizo Omar Cabrera Jr., que es el hijo de Omar Cabrera, ya fallecido y partió con el Señor. Y a Maldonado le dijo: no es por lo que tú hayas hecho, sino por lo que tu padre hizo por nosotros. Las enseñanzas, las instrucciones, la exhortación que muchas veces daba, las instrucciones de la palabra. Entonces, aún después de muerto, dice la palabra del Señor que aún después de muerto la sangre de Abel clama ante Dios, y es testimonio la ofrenda de Abel. Aún después de muerto, qué bueno sería que alguien pueda hablar de mí y diga: el pastor Oscar sí que era pastor. No se cansaba de predicar, decía: ya termino, eran 5 veces y nunca terminaba. Pero por lo menos y cosas así, que alguien pueda el día de mañana dar testimonio de nuestro caminar. Ese es el legado que como ministro del Señor nosotros debemos dejar al mundo. Usted como padre de familia, no es poder dejarle cuentas bancarias cargadas de dinero a tus hijos, propiedades, autos, todo lo que quieras. Muy buenas si le dejas herencias materiales a tus hijos. Pero una de las herencias que va a pesar en el mundo será el testimonio de vida. Porque esas son las huellas que marcaron al corazón de tus hijos. Y si tú dejaste huella profunda, un legado profundo espiritualmente hablando a tus hijos, jamás tus hijos se desviarán del camino del Señor. Cuando el pueblo del Señor perece por falta de conocimiento, este es el tiempo donde Dios nos está diciendo que desechemos los altares y los ídolos de Jorobán, del Jorobán de este siglo en la casa de Dios, para edificar un altar donde el fuego de papá pueda volver a encender, como en el tiempo del profeta Elías. ¿Qué es lo que pasó en el tiempo del profeta Elías? Faltó fuego en el altar de Dios. Por eso los cielos se cerraron. Por eso no hubo lluvia, por eso hubo hambre, por eso la tierra no producía. Pero luego dice la palabra que Elías, por mandato de Dios, reedificó un altar, estableció un nuevo altar donde Dios puso su fuego allí.
y volvió el corazón de todo Israel a su Dios. Entonces este es el tiempo donde nosotros debemos entender esto. La palabra profética comenzó a escasear en este tiempo como también en aquel tiempo en Israel. Ya no hay palabra en la casa del Señor. Nosotros necesitamos. Muchos hablan de lo profético, pero de lo profético no tienen nada. Muchos dicen ser profeta, pero desvían al pueblo de Dios por donde van. No, la palabra profética marca, la palabra profética trae revelación, la palabra profética trae vida, trae dirección a la casa del Señor. Eso es un profeta. Si la palabra profética no trae dirección, sanidad a la iglesia, no trae revelación del reino, si la iglesia no es restaurada, no es edificada o levantada, decirle chavo al profeta. Así nomás te digo, decirle chavo al profeta. ¿Me entiendes? Chavo al profeta. Porque no es profetizar vanamente, a través de mis deseos carnales, sino en algunas cosas podés llegar a acertar, pero no en todas. Entonces, ¿cuál es la función de la palabra profética a través de un profeta? No, es edificar, instruir, corregir, amonestar, dimensionar, traer revelación del reino a la casa. Cuando hay un profeta en la casa del Señor hay fuego allí. ¿Sabe por qué? Porque hay revelación de Dios 24 horas. No de vez en cuando. No, el profeta de antaño, el profeta como fue Samuel, como fue Elías, como fue Eliseo, dice la palabra del Señor que de tanto en tanto el Espíritu venía sobre él y profetizaban. Ahora eso no es así. Hoy el Espíritu está en nosotros. No viene de vez en cuando. Entonces cuando en este tiempo, en la casa del Señor, la profecía viene de vez en cuando, es profeta de Dios, pues muéstrame con tu testimonio de vida, entonces si eres profeta. Y hoy día está escaseando la palabra. Por ejemplo, nosotros cuando invitamos profetas de acá, invitamos no por menospreciar a otros, porque tampoco puedo hacer lo que dice el libro de Ezequiel, menospreciar a los pequeños, ¿no? Porque hay unos más grandes, ¿no? Yo debo pesar en el espíritu, eso es importante, evaluar el caminar de la persona en el espíritu. Entonces nosotros traemos personas no de muy renombre, personas de renombre proféticamente hablando. ¿Entiende? Como el caso de algunos pastores o algunos profetas que solemos invitar acá para eventos de nuestras iglesias. Pero siempre buscamos que la persona que venga a ministrar nuestra casa, que venga a ministrar y a empoderar a nuestros hijos en la fe de nuestra iglesia, sea el ministro establecido por Dios con palabras que dirección y testimonio de vida. Usted puede ser un profeta que recién se comienza a caminar en el ministerio, pero tiene testimonio que va a pesar su vida. Eso habla. Entonces acá en este tiempo, en el tiempo de Betel y en el tiempo actual, la palabra profética también escaseaba. Hoy necesitamos profetas de reino. Profetas que no hablen vanidades, sino que traigan revelación de Dios. Entonces, el corazón del pueblo no se va a perecer, no se va a desviar de las cosas del Señor, sino que Dios hará cosas nuevas y cosas maravillosas. Entonces, hoy es tiempo, con esto concluimos. Hoy es tiempo que nosotros nos levantemos, amados, que podamos nosotros decirle, Señor, acá estoy. Yo necesito, Señor, salir de las cuevas, salir del anonimato. Necesito volver a comenzar cosas nuevas, cosas maravillosas. Y concluyo con esto. Allá un 27 de abril, un día miércoles, me acuerdo, de hace unos 10 años atrás, era el día de mi cumpleaños. Y yo siempre testifico de esto, porque yo me estaba iniciando como pastor, pero le decía, Señor, yo no quiero fracasar. Señor, yo no quiero volver a los fracasos. Yo no quiero volver a pasar por estas cosas. Quiero, Señor, una transformación en mi vida. Quiero un fundamento nuevo, diferente. Y nunca me olvido, hablando así de usted, a mi izquierda, en este caso sería, mi izquierda, nunca olvido la cuarta baldosa con una punta cortada, como una media luna allí que estaba cortada en el borde de la baldosa marrón. Nunca me olvido, en el altar del Señor. Porque fue a la orilla, fue el borde de ese altar donde puse mis manos y donde puse mi rostro sobre esa baldosa y lloré, pidiéndole a Dios. Le dije, Señor, cámbiame. Si yo soy tu ministro, si tú me escogiste, haz conmigo algo diferente. No quiero el fracaso, no quiero fracasar, no quiero, Señor, lastimar a nadie. Transfórmame, Señor. Y lloré y le pedí a Dios que me cambie, que me transforme. Pasaron 11 años y no me arrepiento de la oración que hice. ¿Sabe por qué? Porque Dios me sigue transformando, Dios me sigue llevando a niveles mayores.
Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, que es sacarte de un lugar de fracasos. Te quiere sacar de la casa de servidumbre para colocarte en un lugar donde tengas autoridad, un lugar de renombre, un lugar donde Dios pueda usarte de una manera sobrenatural. Entonces en esta noche cambia tu corazón y déjale al Señor operar milagros. Me gustaría que en esta noche, así donde tú te encuentras, en esta hora, podamos nosotros hablar con Dios y decirle al Señor la necesidad que tenemos. Mientras tenemos ahí una pequeña adoración del grupo Rey de Reyes, ¿qué te parece si allí donde tú te encuentras, levanta tus manos y adora a Dios? Levanta tus manos y adora a Dios. Y permítele al Espíritu Santo operar milagros sobre tu vida. Permite al Espíritu Santo sanar tu corazón. Que Dios pueda traer cosas nuevas y cosas maravillosas sobre ti. Y comparte este mensaje, comparte esta enseñanza. Copia el enlace y compártelo con tus amigos, con tus amigas, con aquellos hijos del reino. Dios está buscando hijos de reino. Dios está buscando hombres y mujeres que le puedan decir: Señor, acá estoy. Señor, yo necesito que tú, Señor, me empoderes en esta noche para poder llevar tu palabra, tu conocimiento. Quiero una transformación completa. Quiero ser diferente. Ayúdame, Señor. Y Dios hará por ti. Dios lo hará. Porque Dios te escogió con propósito. Dios te señaló y te marcó. Cuando dice en el verso 14 del libro de Efesios capítulo 1, Dios te selló con el poder del Espíritu Santo. Y si Dios te selló con el Espíritu Santo, es para que puedas cumplir con su propósito en la tierra. Así que en esta noche, allí donde tú te encuentras, levanta tus manos al Rey. Adórale al Señor en esta hora. Permítele al Espíritu de Dios que en esta noche el altar tuyo pueda ser edificado una vez más, restaurado, reedificado, limpiado, pulido, que pueda volver a haber fuego allí, para que puedas hacer un hombre que edifique, una mujer que edifique altares, un hombre y una mujer que puedan llevar un mensaje del reino donde tú te vayas. Dios está escogiendo, buscando a hombres y mujeres que fueron escogidos por Él para poder traer el reino de Dios en la tierra. Siempre digo esto a los que se conectan conmigo: en la unidad del Espíritu estableceremos el reino de los cielos en los hombres. En la unidad, usted necesita ser uno, como Cristo y Dios fueron uno, Juan capítulo 17. Entonces en esta noche, así donde tú te encuentras, levanta tus manos y adora al Señor. Levanta tus manos y adora al Rey en esta noche. Permítele a papá que gobierne tu vida en esta hora una vez más. Allí, déjalo administrar al Señor en esta hora. Permítele a papá que en esta noche el Señor pueda llevarte a conocimientos mayores en esta hora. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, deja que el Señor ministre. Deja que el Señor purifique tu vida, tu corazón en esta hora. Bajo el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Ahí estamos declarando en el poder del nombre de Jesús de Nazaret que la gloria del Eterno está sobre tu vida en esta hora. La gloria del Eterno está sobre ti en esta noche. Te adoramos, Padre. Te bendecimos, Dios eterno, en esta hora. Bajo el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te damos las gracias, Señor, por cada hijo tuyo conectado en esta noche. Por cada hija tuya, Señor, que está conectada ahora, y por aquellos que van, Señor, a ver esta transmisión más luego, Señor. Te pedimos, Dios, que en esta noche tu Espíritu Santo repose sobre sus vidas. Los llene, Señor, de alientos poderosos. Padre, vuelve el resoplido tuyo sobre ellos. Aquellos que en esta noche se han dado cuenta, Dios. Aquellos que en esta noche han podido observar en su caminar, Dios, que han descuidado el altar de tu palabra. El altar donde ayer prendía fuego, el altar donde ayer, Señor, había fuego glorioso, donde había unción, donde había presencia. Hoy, Dios eterno, ellos puedan volver a ser edificadores de ruinas antiguas, volver a reedificar altares, Dios eterno. Padre, desechamos todo ídolo, desechamos todo orgullo, toda altivez de espíritu, todo mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, lo sacamos afuera y declaramos, Dios, en esta misma hora, que en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Dios eterno, las cosas cambian ahora. Dios, transforma nuestro caminar. Múdanos a un nuevo ser, Dios.
Queremos servirte, papá del cielo, en esta hora. Y como te lo dijimos anoche, lo decimos ahora. Si hay todavía tiempo, si hay todavía oportunidad para que nosotros podamos cumplir la misión que tú nos encomendaste, aquí estamos, Señor. Porque queremos ser vasos de honra en tu casa. Queremos ser vasos usados por ti, Dios eterno, para que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu adoren al único Dios y todopoderoso Rey. En el nombre poderoso de Jesús, si hay algún enfermo, sana, Señor, sus vidas. Lleva toda dolencia, toda enfermedad de sus cuerpos, Señor. Ayúdalos en todo su menester, en todas sus debilidades, fortalécelos. Padre, que en el poder del nombre de Jesús, las manos caídas sean levantadas, las rodillas endebles sean fortalecidas por ti, Dios eterno. Bajo el poderoso nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tú que nos llamaste con llamamiento santo. Tú que nos cogiste desde la fundación de los tiempos, Señor. Tú que predestinaste, Señor, que seríamos llamados hijos tuyos. Ayúdanos en este tiempo a poder cumplir con el designio tuyo, con tu asignación, con tu llamado en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda persona, todo ser, todo hermano, toda hermana, todo ungido tuyo, que haya sido enlazado con palabras al vuelo, Dios eterno, en esta noche es cancelada. Toda obra, toda palabra, Señor, que en la cual fueron enlazados, y declaramos que el yugo se pudre, declaramos que el lazo con el cual fueron enlazados, Padre, se pudre, se quema, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, a través de tu Espíritu Santo. Dios, gracias te damos en todo, porque esto es lo que a ti te agrada, papá. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Déjale que el Espíritu de Dios te ministre. Deja que el Espíritu de Dios te ministre en esta hora. Deja que el Espíritu Santo ministre tu vida por un instante. Declaramos la gloria del Eterno. Declaramos la bendición de papá sobre nuestras vidas. Oh Espíritu de Dios, ayúdanos a poder ser útil, a poder ayudar, a poder atender tu obra en santidad, Señor. Señor, no permita que cometamos errores, no nos permita cometer errores, sino que tu Espíritu Santo amoneste nuestra vida diariamente, Señor, para que podamos caminar en la santidad tuya. En el poderoso nombre de Jesús, queremos ser hijos tuyos, queremos ser discípulos tuyos que puedan honrarte, Señor. Que no seamos instrumentos para que tu nombre sea blasfemado, sino para que tu nombre sea exaltado entre los hombres. Padre, gracias en todo, porque esto es lo que a ti te agrada. Bendecimos la vida de tu pueblo y de tus hijos en esta noche una vez más, declarando que tú vives, que tú reinas, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y adora por 30 segundos antes de concluir. Levanta tus manos y adora por 30 segundos antes de concluir. Levanta tus manos y adora al Rey en esta noche. Adora al Rey. Adora al Señor en esta hora. Adora a tu Rey en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Adora a tu Rey en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Permítele al Espíritu de Dios fluir en tu vida. Deja que el Señor encamine tus pasos diariamente. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te damos las gracias en todo, porque esto es lo que a ti te agrada. Mañana, 19:30 nos volveremos a reencontrar en este mismo punto. Dios bendiga tu vida y gracias por estar. Que el Señor te ayude en todas las áreas y prospere tu caminar. Chao.